bueno que están aquí. Me da mucho gusto verlos, a los que nos acompañan aquí presencialmente, a los que están en su hogar, reciban un saludo. Gracias a Dios que nos podemos reunir. Y yo quiero iniciar un estudio que lo he llamado ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo? Yo creo que uno de los propósitos que Cristo tiene para cada uno de nosotros es que tengamos mayor revelación de lo que es nuestro destino eterno. Porque lo principal que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue resolver ese destino eterno. ¿Me pudieran prender, Joe, las luces de esta área, por favor? Ahí va Horacio, gracias Horacio. De esta área. Y vamos a entender esto, que el destino eterno fue lo principal que hizo Jesucristo en esa cruz. Ahora, aunque ya queda bien establecido para todo creyente en Cristo, que somos salvos por gracia, ¿verdad? No tuvimos que hacer nada. Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario. Al momento que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en el Hijo de Dios, tú y yo fuimos salvos por gracia. ¿Cuál es el destino eterno que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es? La vida eterna, por gracia de Dios. Amén. Entonces, amados, una vez que hemos sido salvos, una vez que el Señor ha limpiado nuestras vidas, Dios nos ha preparado oportunidades diarias para ser fieles y obedientes a su palabra por el resto de nuestras vidas. Entonces, cuando lo hacemos, Él promete recompensas eternas. Y es lo emocionante de este estudio. Y es lo cautivante de estudiar la vida eterna en Cristo Jesús. Que Él promete recompensas a su iglesia fiel y obediente, a sus siervos fieles y obedientes. Ahora, ¿qué clase de recompensas vamos a recibir? Número uno, recompensas por mantenernos firmes. ¿A qué me refiero? Por haberle dado a Dios de tu esfuerzo, de tu dedicación. Lucas 6, verso 22 y 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, dice, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Fíjate bien lo que está diciendo el Señor. Hay un gran galardón para el cristiano que se mantiene firme sin importar la persecución que pueda padecer en esta vida por causa del evangelio. Entonces quiere decir que los que nunca negaron a Cristo, los que se mantuvieron firmes confesando a Cristo delante de los hombres, hay un galardón en la eternidad esperándolos. La misericordia de Dios los premia en la eternidad. La palabra galardón que aquí se usa en el griego es la palabra mistos y significa literalmente salario. Y es la misma palabra que se usa cuando Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Fíjate bien, es una recompensa por haber dado su esfuerzo, su dedicación al mensaje del evangelio, a la obra del evangelio. Entonces vamos a mantenernos firmes, amados, porque día con día tú y yo tenemos oportunidades orquestadas por Dios para mantenernos fieles y obedientes. Entonces hemos recibido por gracia la salvación, pero esas oportunidades están día con día de parte de Dios para tú y yo ser esos cristianos fieles que recibirán un día este galardón. Recompensas también por nuestros actos. Esto nos habla de haberle dado a Dios nuestro tiempo. El Señor no solo recompensa los grandes actos heroicos que uno se imagina. Y muchas veces pensamos, bueno, es que si yo pues
abro un orfanato, entonces sí voy a tener una recompensa, tal vez no. Mira lo que dice el Señor en Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, dar este detalle con compasión, con misericordia a alguien que necesita de tu bendición, de tu cuidado, tiene una recompensa en lo eterno. Por eso la misericordia que tú y yo podamos desarrollar en esta vida, amados, en verdad va a ser bien recompensada en la eternidad. Esto habla de un acto sencillo hecho para servir al Señor de todo corazón. Cuando nosotros servimos a Dios con un corazón para todos los que nos rodean y somos fieles a lo que Dios tiene para nosotros, va a haber recompensas eternas, iglesia. Va a haber recompensas eternas. Cuando sirves en la iglesia y recibes a las personas y das de tu tiempo y luego tal vez te levantas para darle lugar a otra persona, tal vez barres, tal vez oras por los hermanos, tal vez estás de ujier, tal vez cuidando a los niños, dándole clase a los niños, tal vez adorando al Señor. Todo lo que hacemos para el Señor tendrá su recompensa. Cuando tú te esfuerzas para ser fiel al Señor, tú estás invirtiendo en la eternidad. Fíjate la parábola que el Señor enseña en Lucas 19, 11, 27. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando un Mesías que quitara el reino de Roma y estableciera el reino de Dios, como un guerrero fiero. Pero el Señor estaba hablando esta parábola para hacerles entender que el reino de Dios va a tener su tiempo en establecerse en plenitud en esta tierra. Y cuando se establezca en plenitud es cuando Cristo venga por segunda vez o cuando tú y yo seamos llamados a la presencia de Dios. Ahí entraremos a la plenitud de Cristo, al reino de Dios. Entonces, en pocas palabras, esta parábola es enseñada por Cristo para que entendamos que tenemos que esperar ese momento con obediencia y fidelidad. Amén. Entonces dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primero siervo informó, invertí su dinero, disculpen, y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres buen siervo y has sido fiel con lo poco que te confié. Así como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré,
¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y déselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Entonces, una parábola que nos habla de nuestro Señor Jesús y las recompensas eternas que Él traerá a su iglesia fiel, a sus hijos fieles en la eternidad. Ahora, hay varios principios que enseña Jesús en esta parábola. Dios da a sus hijos habilidades o talentos, que aquí son representados por minas. La Reina Valera 60 describe esta parábola con minas, con talentos. Perdón, y esta parábola en esta versión describe por minas. Una mina era un sueldo de 3 años, entonces es representado así, por un talento. El primero lo utiliza y lo multiplica al máximo, produciendo mucho fruto. La recompensa que se le declara es que tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Y su amo le dice: buen siervo, has sido fiel. Ahora, el segundo tenía la misma cantidad, pero no logró el mismo resultado. Y a este no le dice: buen siervo, ha sido fiel, pero sí, si hay algo de recompensa, estará sobre 5 ciudades. Ahora, este no cumplió al máximo el potencial que Dios le había dado, pero cumplió, ¿verdad? Entonces el tercero simplemente tuvo una terrible actitud hacia el amo, no hizo nada, no lo conoció, y le fue quitado lo que tenía y fue añadido al que tenía más. ¿Por qué digo que este último siervo no conoció a su Señor? Porque estaba hablando mal de él. Tiene un mal concepto de él. Y sabes una cosa, para que tú y yo podamos entender las recompensas eternas, tenemos que conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios es en Cristo Jesús y lo vemos en su palabra. Él es un Dios compasivo, un Dios santo, alguien que no miente, alguien que cumple lo que promete, alguien sabio por sobre todo, alguien amoroso incondicionalmente. Entonces, cuando nosotros somos fieles con los talentos, dones, habilidades y oportunidades que Dios nos da, Él nos va a recompensar en los cielos, iglesia. Él nos va a recompensar en los cielos, en la eternidad. Ahora, fíjate bien, aquí habla específicamente de tener autoridad sobre ciudades. Y si juntamos esto con otros pasajes que estaremos considerando más adelante, nos hace pensar que es muy probablemente que Dios va a dar a sus siervos más fieles, mayor autoridad en ciudades eternas. Hay ciudades eternas. La eternidad no debe de ser visto como algo entre nubes, algo místico donde todos flotan y andamos con arpas y con alitas. No, es una vida eterna. La describió Cristo como vida eterna. Yo he venido a darles vida eterna. Dios nos llama a ser fieles con los talentos y oportunidades que Él pone en nuestra vida. Tú no tienes que compararte con los hombres de Dios que son grandemente usados por Dios y decir: bueno, pues estoy frito, yo no voy a tener recompensas en la eternidad. No, solamente solamente sé fiel en lo que Dios te está poniendo en este momento. Solamente sé fiel en esta oportunidad que Dios te está dando, en la habilidad que Dios te dio. Número 3, tú y yo vamos a ser recompensados con tesoros eternos, dice la palabra. ¿Por qué tesoros eternos? Por haber dado a Dios de nuestros bienes, de lo que poseemos físicamente.
Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué impresionante, tesoros eternos para los que viven para Cristo. Para los que no escatiman ni de su tiempo, ni de su esfuerzo, ni de sus recursos. Y debemos de estar pensando, amados, en lo que va a durar la eternidad. Y debemos de considerar esto. Porque la vida terrenal dura años. Pero la eternidad es una vida eterna, eterna, es la palabra eterna, nunca se acaba. Entonces en esta vida tendremos una limitación para vivir, pero la vida eterna no hay límite. Entonces toda esta preparación que estamos teniendo día con día a través de la Escritura, a través de nuestra comunión con Dios, nos debe de llevar a entender que nuestra ciudadanía, como dice la Escritura, no está en esta tierra, sino en el cielo. Debe de llevarnos a comprender que es nuestro destino eterno y nos estamos alistando para ello. Fíjate bien. Cuando murió uno de los multimillonarios de la familia Rockefeller, le preguntaron al que fue su contador: ¿cuánto dejó Rockefeller? A lo cual el contador contestó: todo lo dejó todo. Entonces, si nosotros entendemos la sabiduría que Dios quiere transmitirnos, y el Señor por su gracia nos está dando la revelación de lo eterno, vamos a vivir esta vida, amados, confiando que el Señor tiene todo en sus manos. Si tú y yo abrazamos la eternidad. Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjate, otra vez Jesús nos presenta nuevamente el concepto de gobierno en la eternidad. Entonces Jesús les revela a sus apóstoles que juzgarían y gobernarían al pueblo de Israel en el cielo. Entonces luego nos da la increíble promesa de que de que lo que demos a Dios, lo que estemos dispuestos a dar al Señor, nos va a dar Él 100 veces más en la eternidad. Es impresionante esta promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos siendo fieles al llamado sobre nuestra vida, en todo lo que Dios pide que le rindamos, lo devolverá multiplicado y eterno, amados. Dale un aplauso al Señor, si puedes creer, por favor. Amén. Amén. Colosenses 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjate esta palabra, buscad. Buscad. En el griego es seteo, así se escribe, seteo con Z. Y dice que es lo que quiere decir: buscar diligente, activamente y enfocadamente. Entonces somos llamados en este tiempo a buscar lo eterno, a buscar las cosas celestiales, las cosas eternas con diligencia, enfocándonos en la vida eterna que Cristo promete.
Entonces nuestro enfoque como iglesia necesita cambiar de lo terrenal, lo pasajero, lo temporal, a lo eterno que nunca termina. A lo eterno, a lo que va a durar para siempre, a buscar las cosas de arriba. Tendemos a envolvernos en cosas terrenales y temporales. Muchos dedican su vida entera a buscar cosas temporales, pero todo esto se va a acabar. Pero la palabra del Señor permanecerá y la vida eterna que Cristo promete es una realidad. Entonces doy gracias a Dios por la salvación de mi alma por gracia. No tengo que hacer nada para merecerla, solo creer en Jesucristo, arrepentirme de mis pecados. No por las obras voy a ser salvo, para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Pero no me voy a quedar ahí. Por gratitud a Dios, por honra a Dios, buscaré honrarle en la eternidad, dando de mi esfuerzo, dando de mi tiempo, dando de mis recursos para su obra. Entonces, amados, no es una fe conformista el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Soy salvo, gracias a Dios. No, la gracia que hemos recibido de vida eterna siempre nos va a llevar a una pasión por Cristo Jesús, a una devoción apasionada, radical. Vamos a huir del pecado y vamos a correr a servir a Dios de todo corazón. Y esto tiene que ser la pasión de nuestra vida. ¿Por qué? Por la gracia que recibimos. Gracia entendida, santidad deseada. Y esa santidad deseada y hecha será recompensada en lo eterno. ¿Qué habrá en el cielo? Tal vez te has preguntado. Número 1, anota ahí. Tendremos un cuerpo incorruptible, como el de Cristo cuando resucitó. ¿Se acuerdan? Como el de Cristo cuando el Señor lo levantó de la muerte. Dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Wow, ¿no te gozas de esto? Amados, dice que Jesús es las primicias. ¿Por qué? El primogénito en resucitar. Esto es lo que dice Pablo a los Corintios. Pero Jesús no fue el primero que resucitó. Si podemos recordar, hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento. A través del profeta Eliseo, por ejemplo, Dios resucitó a una persona. Y luego mismo Jesús oró por Lázaro y resucitó. ¿Por qué dice que Jesús es la primicia de los que van a resucitar? ¿Sabes por qué? Porque Jesús es las primicias de cómo seremos nosotros también, con un cuerpo incorruptible. Dice 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Nuestro cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Jesús venció a la muerte. ¿Por qué la venció? Porque el creyente
aunque muere en esta vida terrenal, porque ha creído en Cristo, él vivirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos dice y eso es la verdad. Amén. También en el cielo, amados, habrá un cielo nuevo y tierra nueva. Un cielo nuevo y tierra nueva. Dice Apocalipsis 21, verso 1 al 4. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo, y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Fíjate cómo es la eternidad. Una nueva Jerusalén, una vida. Y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Es tanto la plenitud de Dios que todos los que están con el Señor, que todos los que están con Cristo, ya no sienten preocupación, ya no sienten dolor, ni físico ni emocional. La Nueva Jerusalén es una ciudad celestial que está establecida como la capital del mundo. Y el apóstol Juan la llama el tabernáculo de Dios, donde morará con nosotros. Entonces ya no estará lejos en el cielo el Señor, sino que morará con nosotros por los siglos de los siglos. Fíjate bien, dice que es un cubo de oro de aproximadamente 2,200 kilómetros. Más grande incluso que la nación entera de Colombia hoy en día. Apocalipsis 21, 15 dice, el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. Esto dice Apocalipsis 21:15. Entonces, ¿qué quiere decir, amados? Todos hemos oído de las calles de oro, pero este oro es superior al oro nuestro. Dice Apocalipsis 21:21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¡Wow! No es como el oro que traemos ahí en la cadenita, en el arete, las mujeres. Fíjate, tan hermoso que es transparente como vidrio. Entonces, si la ciudad tiene puertas, amados, la ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a ser la capital, como quien dice, de esta vida eterna, donde va a estar el Señor y donde tú y yo vamos a poder morar con Él. Dice que tiene puertas, entonces esto implica entrar y salir. Entonces de otra manera no tendría propósito tener puertas. Entonces esto nos habla de una vida. No vamos a ser entes flotando, no. Vamos a disfrutar una vida eterna con Cristo. Número 3, en el cielo habrá moradas eternas, dice San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La palabra traducida como morada es una palabra muy amplia. Se puede traducir como vivienda o como mansión. ¿Y para qué quieres tú una vivienda? ¿Para qué tú quieres una casa? ¿Sabes para qué? Para convivir. Entonces quiere decir que, vuelvo a repetir, es una vida eterna la que nos espera.
También habrá agua y alimento en la eternidad. Apocalipsis 22, verso 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces habrá alimento, habrá agua. Y sabes, hay un banquete esperándonos. ¿Y sabes quién es el que sirve la mesa en ese banquete? Nuestro Señor Jesús. Número 5, habrá recreación en el cielo. Sí, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque si hay un banquete, ¿qué implica? ¿Solamente comer? No. Cuando hay un banquete, ¿qué implica? Convivencia. ¿Qué implica? Recreación. Y esto hace énfasis a las amistades, a la amistad con Dios, a la amistad con Cristo. Nos vamos a conocer en la eternidad. Es una pregunta que muchos se hacen. Pero si va a haber banquete y si va a haber una convivencia en un banquete, ¿tú crees que no nos vayamos a conocer? Claro que sí, amados. Claro que sí. Debemos de hablar este tema por lo que pasamos como iglesia esta semana. Debemos de hablarlo y debemos de gozarnos en estas promesas, porque no somos de los que no tienen esperanza. Somos de los que tienen esperanza en las promesas de nuestro Padre Celestial. Amén. Número 6, no habrá más maldición en la eternidad. Apocalipsis 22:3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El lunes nuestro hermano Toño Bermúdez recibió sus recompensas eternas, porque fue un hombre que buscó las recompensas eternas, fue fiel al Señor, dándole al Señor de su tiempo, de su esfuerzo, de sus recursos. Y sabe una cosa, el Señor lo ha recompensado. Está en un lugar donde la plenitud de Cristo es contemplada y está libre de preocupación y de dolor, así como de todos los santos en Cristo Jesús que han partido. Y que un día todos los que hemos creído en Jesucristo vamos a estar ahí, ver al Señor cara a cara. Y por último, lo que hay en el cielo, amados, lo más importante, el mayor gozo del cielo, ¿sabes qué es? Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Mateo 5:8, Jesús diciéndonos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El mayor gozo del cielo, de lo que habrá en la eternidad, es poder ver el rostro de nuestro Señor. Eso es la mayor recompensa, amados, verlo a Él cara a cara. Y cuando lo veamos cara a cara, será resuelta toda interrogante que nos pudimos haber hecho en esta vida terrenal. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste así y no así? Será resuelta toda duda de si estuvo Jesús con nosotros en estos valles de sombra. Será resuelta toda duda de por qué tal situación. Tan solo a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entender
que su amor sobrepasa nuestro entendimiento, su gracia, su misericordia. Y con el Señor moraremos por toda la eternidad. Este es nuestro consuelo y esta es nuestra esperanza. Ponte de pie, por favor, y empieza a adorar al Señor. Dile: gracias, Dios, porque me has salvado, porque por gracia soy salvo. Y cada día como creyente tengo una oportunidad de ser fiel y obediente. Y yo sé que esas recompensas eternas son reales, Dios. Amados, díganle al Señor: Señor, gracias por todo lo que ganaste por mí en la cruz. Gracias, Dios, por tu amor incondicional, porque estaba perdido y fui encontrado. Gracias, Jesús, por lo que nos espera en el cielo contigo. Gracias, Dios. Viviremos esta vida con sabiduría. Oh Dios, con determinación. Señor, con gratitud. Viviremos para servirte. Porque si vivimos somos de Cristo, y si morimos también somos de Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia, porque te veremos cara a cara, en su momento, a su tiempo, cuando Él lo decida. Amén. Amén. Toda la gloria, toda la honra, Señor, para ti, Jesús. Amén. Amén.